Primero vamos a pesar cada uno de los objetos de prueba. En este caso tenemos lo que es una botella llena de agua, una botella media, un jabón y un rollo de estaño. Lo vamos a probar en esta balanza. Entonces primero vamos a hacer con la botella llena de agua. Y vemos que tenemos un peso de 300 gramos. Luego con la botella media. Y vemos que tenemos un peso de 150 gramos. Luego con el jabón. Y vemos que tenemos un peso de 75 gramos. Y finalmente con el rollo de estaño. Colocamos en la balanza y vemos que tenemos un peso de 400 gramos. Se explicará el funcionamiento del circuito en el software Proteus. Tenemos la etapa donde se encuentra el puente de Winston. Simulamos el sensor FSR como un potenciómetro activo que podemos variar su resistencia. En este caso, cuando tenemos la resistencia de 20K, observamos que el puente está equilibrado y tenemos un voltaje de 0 voltios. Luego de esto tenemos un amplificador operacional en su configuración diferencial, restando cada uno de los voltajes y obteniendo un voltaje a la salida, con una ganancia de 10. Como podemos ver, la relación es de 10 a 1. Y finalmente tenemos un filtro pasabajas con una frecuencia de corte de aproximadamente 10 Hz. Al momento de variar la resistencia, es decir, a lo que presionemos nuestro FSR, el voltaje en la salida va a cambiar con una relación de 10. Tenemos en el puente de 0.02 y en la salida de 0.28. Y así para todos los valores de kiloohms en el FSR. El acondicionamiento mecánico que he utilizado es el siguiente, en donde tenemos un pequeño soporte, el cual va a transmitir la fuerza al sensor FSR. Tenemos un gancho en donde se aplicará la fuerza, una pequeña caja, y tenemos lo que es el sensor FSR en la parte interna del mecanismo. Podemos ver que la aplicación de la fuerza se va a dar mediante ese pequeño saliente y el FSR va a cambiar su resistencia. El circuito físico se encuentra implementado con un puente de Winston, con potenciómetros de precisión y el FSR. Además tenemos esa señal que sale a un amplificador operacional en su configuración diferencial con una ganancia de 10 y finalmente tenemos lo que es un filtro paso bajas de una frecuencia aproximada de corte de 10 Hz. El voltaje que se encuentra en la salida del puente de Winston sin la amplificación es el siguiente. En este momento se encuentra aproximadamente 0 voltios y cuando aplico una pequeña fuerza ese valor va a cambiar. Cuando dejo de aplicar la fuerza, nuevamente regresa a los 0 voltios. En este momento me encuentro sensando lo que es el voltaje ya amplificado y filtrado. Tenemos que sin carga de aproximadamente de 0 voltios y cuando yo aplique una carga podemos observar que la variación es mucho mayor que en el caso anterior. Vamos a comprobar el correcto funcionamiento. Como podemos observar, el Arduino se encuentra enviando los datos a nuestra computadora y se encuentra leyendo los datos del puerto análogo 3. La simulación se encuentra corriendo y podemos observar que estamos leyendo del puerto análogo 3 en el COM7 del Arduino. El peso en este caso es de 0 gramos con voltaje de 0 debido a que no se encuentra ningún peso en nuestro mecanismo. Se realizarán las pruebas con cada uno de los pesos ya antes obtenidos. Entonces primero vamos con el jabón que pesaba en nuestra balanza 75 gramos. Lo colocamos en la base y observamos cómo es la variación del valor del peso. Como podemos observar, se estabiliza en un valor muy cercano a los 75 gramos, aunque con un pequeño error. Aquí se encuentra el jabón y tenemos una medida de 72 gramos con un pequeño error. Vamos a continuar con el segundo objeto de prueba, que en este caso es una botella a medio llenar, que como vimos pesaba 150 gramos. Vamos a retirar el jabón y a colocar la botella.
vez colocada la botella, vamos a observar la medida. Como podemos observar, el valor se encuentra variando muy cercano a 150, se encuentra en 147 y 149, lo que nos da un error muy bajo. Podemos observar la botella. Vamos a proseguir con lo que es la botella completamente llena. Como vimos, pesaba 300 gramos. Vamos a colocarla en la base y observamos la variación en el software. Podemos observar que la medida ha llegado a un valor muy cercano a los 300 gramos y tenemos un error muy bajo. Ahí se encuentra la botella y la medida que está dando por el momento de 299 gramos. Vamos a continuar con lo último peso, que sería el rollo de estaño. Retiramos la botella y finalmente colocamos el rollo de estaño. Y observamos el valor que nos entrega la view. Como podemos observar, hemos alcanzado un valor muy cercano a los 400, aunque todavía existe un poco de error. En este caso tenemos 396 gramos y se encuentra nuestro estaño ahí. Y llegamos a los 399 gramos.